Bueno, entonces vamos a retomar desde mm, el 6.5, decías, Norma. Sí, de 6.5. Bueno, ok, de pronto voy a leer de nuevo o alguien el 6.4 Para enlazar. porque se conecta, sí. Listo, si quieren yo leo. Listo, gracias, dale, Consuelo. El Supremo crece no solamente a medida que los creadores y las criaturas de los universos evolutivos alcanzan semejanza con Dios, sino que esta deidad finita también experimenta crecimiento como resultado del dominio de la criatura y del creador sobre las posibilidades finitas del gran universo. El movimiento del Supremo es doble, intensamente hacia el paraíso y la deidad y extensamente hacia el estado ilimitado de los absolutos de lo potencial. Ok, gracias. Bueno, aquí habla de que no solo es que tú crezcas, que eso le aporta al Supremo, sino que hay otra consecuencia de tu crecimiento y es que se te abren nuevas posibilidades cada vez que creces. O sea, es imposible que tú crezcas y al crecer hayas quedado con las mismas opciones que antes. Siempre el crecimiento causa que aparezcan muchas vías nuevas de crecimiento, de logro, de diferenciación. Sí, ese ejemplo que llevas de las carreras se puede continuar para interpretar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar una maestría en administración ecológica, si no soy previamente, no crecí hasta ser administradora, por ejemplo, nunca hubiera tenido esa posibilidad de crecer hacia ese tema específico. Sí, sí, por eso en el libro no es el cielo como lo pintan en las caricaturas o en la tradición, en que estás sobre una nube tocando el arpa porque no hay nada que hacer, sino es todo lo contrario, estás haciendo mil actividades apasionantes, fascinantes, graduándote de una y otra cosa y cada vez que lo haces no se agota porque se te abren nuevos caminos. Por eso es, Rafael Enrique siempre dice, ¿cuál descanse en paz? Yo que voy a descansar en paz allá. Allá lo que voy es a disfrutar y hacer una cantidad de cosas. Bueno, y lo que están diciendo además es que el Supremo crece gracias a esas nuevas posibilidades que aparecen. Y las posibilidades son también para los creadores. Yo me imagino que, por ejemplo, un padre no le puede dar a su hijo eh, un curso, qué sé yo, de música o de filosofía o meterlo a una liga de un deporte cuando es un niño, porque todavía no tiene el cuerpo, la mente, la disposición para hacer algunas cosas. Entonces el padre quisiera, pero tiene que esperar a que el niño crezca. Cuando el niño crezca, se abre ya la posibilidad de que el papá o la mamá realmente puedan
inscribirlo en esos cursos nuevos o darle la oportunidad de, o sea, no basta con que tú quieras dar, el otro tiene que estar en el nivel necesario para que pueda recibir. Entonces yo creo que en ese sentido, la criatura y los creadores, eh, es que dice acá que tienen mayor dominio sobre las posibilidades finitas. Y también nos cae a nosotros, Ujú. en la medida nuestra. Mm. Sí. Esta palabra intensamente y extensamente. Espacio-tiempo. Pues no sé, Perdón. en inglés, Porque uno pensaría que extensamente es por el tema del espacio, ¿no? E intensamente por el tema del tiempo. sí, no lo sabía. ¿Ese es el significado de? No, no, se me ocurre. Mm, Porque cuando es algo intenso es corto en tiempo y algo extenso es, pues, pensaría más en espacio. Sí, ujú, también yo puedo hacer. mm. A ver, pues en inglés la palabra que usan es el movimiento de the motion of the supreme. Es doble sí, de dos tipos. Intensively, intensively, que mm, mm, sí, intensamente. Es la traducción que me da acá. Preguntémosle a Google en inglés qué quiere decir eso. Porque es posible que esa palabra tenga una acepción diferente. Intensivamente, con extrema concentración o esfuerzo, muy dedicado, vigoroso, muy hacendoso. Por ejemplo, él trabajó intensamente durante el verano, con el ánimo o el propósito de alcanzar la máxima producción agricultural dentro de un área limitada. Por ejemplo, las tierras bajas de las costas están siendo cultivadas intensivamente. La traducción sí es intensamente. Y en el REA dice que intensidad tiene dos acepciones. Una dice grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión. Y la otra es vehemencia de los afectos del ánimo. Cuando dicen que la novia es muy intensa, Esa es una expresión colombiana únicamente, yo creo. pero se aplica a esta segunda acepción que dice vehemencia de los afectos del ánimo.
sí, como con mucha Ujú. compasión, con vehemencia, con... En cambio, lo otro sí se refiere como a la parte física, porque dice grado de fuerza, con que se manifiesta un agente natural, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un escape de gas, huele intensamente a gas, ¿sí? Sí. Mira que aquí encontré, me sugirió Google, intensively versus extensively, o sea, intensamente versus, o intensivamente más bien versus extensivamente, dice. Extensivo significa que cubre un área sustancial y así, y por lo tanto, extensivo, no, lectura extensiva se refiere a ese tipo de lectura en la cual los estudiantes leen y se refieren a grandes cantidades de material que ellos mismos escogen. Ujú. En contraste, intensivo se refiere a algo que se hace en profundidad o concentrado. Ok. Mm. Ok, pues esto se parece a Sí, algo que es, por ejemplo, ¿cómo cubres tú un tema? Es que justamente algo así estuve explicando no hace mucho. Es algo, algo en matemáticas. Por ejemplo, cuando tú vas a explicar un argumento o una posición, tú puedes tener tres argumentos, por decir algo. Y cada argumento, por ejemplo, el primer argumento se apoya en cinco argumentos de menor nivel. El segundo argumento que tienes se apoya, por decir algo, en cuatro argumentos. Digamos que el tercero se apoye en ocho argumentos. Eh, y así sucesivamente. Entonces tú puedes decidir dos formas de dar la explicación. Una que es como en profundidad, que tendría que ver acá con intensamente, y es que tú empiezas con el primer argumento, luego con el primer subargumento de ese argumento, y luego así con el primer subargumento de ese subargumento. ¿Sí? Es como explorar un árbol y tú te vas por el tronco, por una rama, por una subrama hasta la última hoja. Eso tiene de desventaja que te demoras mucho porque vas hasta la hoja, ¿sí? Y luego te devuelves y explicas la siguiente hoja y cuando agotes las hojas de esa rama te devuelves y haces lo mismo con la siguiente rama, etcétera, ¿no? Pero entonces digamos que ahí te demoras en explicar el tercero de tus grandes argumentos. ¿Sí? Y la otra forma es eh, de forma a lo ancho. ¿Bien? Y eso quiere decir que tú hablas brevemente. Tengo tres argumentos. Brevemente, el primero es este, el segundo es este y el tercero es este. Y luego pasas a los subargumentos. Entonces, el primero tiene estos subargumentos que lo apoyan. Digamos, 1.1, 1.2, 1.3. El segundo tiene estos, 2.1, 2.2, 2.3. El tercero tiene este, 2.1 y 2.2, por ejemplo, o lo que sea. Y luego vuelves a decir, bueno, el subargumento 1.1 tiene estos subargumentos. O sea que es, de hecho, acá puedo dibujar eso porque mira por dónde vino a oh, se reinició. Hola Esther, Hola, hola, ¿cómo no, están? no te habíamos saludado. hola Esthercita. Yo entré incógnita porque los vi ahí como muy emocionados. Don't worry, estamos grabando ¿De qué hablan? para que sepas que estamos grabando. Estábamos averiguando cuál es la diferencia entre intensamente y extensamente. Ajá.
Y acá no. ¿Vas manejando? Sí, sí, pero aquí lo voy escuchando. Entonces, mira, esto casualmente es una forma de búsqueda en teoría de grafos. Entonces, cuando tú tienes que explorar un árbol, que es una estructura como esta, se llama un árbol, donde arriba está la raíz y salen unas aristas hacia abajo que conectan más puntitos. Estos puntitos se les dice vértices. Entonces, estas estructuras, por ejemplo, describen cómo están guardados los archivos en el computador, en carpetas, en subcarpetas, etcétera. Pero pues tienen muchas otras aplicaciones. Uno dice que un vértice es hijo de otro si está más abajo. Por ejemplo, los árboles genealógicos son un ejemplo de árbol, pero describen muchas estructuras jerárquicas o, como les decía, por ejemplo, un argumento puede estar apoyado en estos tres argumentos principales. Y cada argumento puede tener tres subargumentos que sustentan esto. También describe la tabla de contenido de un libro, por ejemplo. Tú dices capítulo 1 y luego en el capítulo 1 está la sección 1.1, la 1.2, la 1.3. Pero de pronto la sección 1.1 realmente se subdivide más y tiene 1.1.1, 1.1.2, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada vez vas en un nivel eh, más en profundidad, cuantos más cuantos más dígitos tenga esa numeración con puntos. Andrés, pero eh, digamos que Y explicando eso de esa manera, yo lo asocio con una estructura jerárquica, o sea, también es una siempre de las hay. aplicaciones. Sí, es una de las aplicaciones. Mm. También es como se guardan los archivos en un computador, porque tú tienes en una carpeta tienes, por ejemplo, tres carpetas, que son estas. En la primera carpeta tienes otras tres carpetas, en fin. Y al final tienes archivos, que serían estos vértices que ya no tienen hijos. Se les dice las hojas del árbol. Pero entonces, ya para redondear, eh, intensamente tiene que ver algo con algo, una forma de buscar que se llama Depth First Search, que quiere decir buscar primero en profundidad, versus algo que se llama Breadth, creo que lo escribí bien, First Search, que quiere decir buscar primero a lo ancho. Entonces en el Depth First, y esto sirve de hecho no para solo para un árbol, sino para cualquier grafo. Tú vas explorando de esta manera. Y después de que agotas ya no puedes avanzar más, ¿no? Entonces te devuelves un nivel y ahora exploras acá. Ya no puedes avanzar más, entonces subes un nivel, igual no hay nada más que explorar, vuelves y subes otro nivel y ahora exploras por acá, vuelves y bajas por acá. ¿Sí? Eso es explorar en profundidad. Y es una forma de explicar cuando tú quieres explicar algo y tiene varios, como les decía, eh, varios argumentos o ideas que apoyan algo o un tema que se subdivide. Por ejemplo, con el libro Durante, tú le vas a explicar a alguien del libro.
Tú podrías decir, bueno, voy a empezar a hablar de la parte 1 y le voy a hablar del primer capítulo y le voy a hablar de la primera sección del capítulo 1 o del documento 1. Y después le voy, así muy rápido, ¿verdad? Y después le voy a hablar del primera parte, primer capítulo o documento y segunda sección. Eso es irse en profundidad. Te vas a demorar mucho en hablarle de la cuarta parte de la vida de Jesús, ¿no? En cambio, eso es como lo intensivo. Además, por eso pues lo traigo a colación, porque esta explicación que daba Google de intensivo versus extensivo es esto mismo. Y otra forma es el breadth first. En ese caso, tú primero dices, bueno, le voy a hablar brevemente de la parte 1, brevemente de la parte 2, brevemente de la parte 3 y brevemente de la parte 4. Entonces vas como a lo ancho. No vas a poder profundizar, pero estás dando una imagen global. Y luego vas a decir, bueno, ahora de la parte 1 le voy a hablar en profundidad, brevemente de lo que es capítulo o documento 1, documento 2, documento 3, etcétera. Eso es explorar de forma extensiva. Creo que tiene que ver, en todo caso. Son dos formas de pensar también, de comunicar ideas, de organizar proyectos. Pienso yo, me daba la impresión el otro día, justamente explicando este tema, que los hombres tendemos a pensar más de forma intensiva y las mujeres más de forma extensiva, porque ustedes logran pensar más en paralelo. A nosotros se nos dificulta pensar en más o sea, caminar y masticar chicle ya es un reto, ¿no? Pero en lo que nos concentramos, profundizamos mucho. Hacemos solo una cosa, no nos pidan que hagamos dos cosas, eso es demasiado, o que le prestemos atención a dos cosas a la vez. Pero en lo que hacemos nos estamos concentrando muchísimo. Eh, yo no sé hasta qué punto eso se relaciona con que el Micael es independiente del tiempo. Y la ministra divina es independiente del espacio, ya está en todos los lugares al tiempo. El Micael está en un solo sitio, pero ahí donde está, él es independiente del tiempo. Eso me parece interesante. Ahora, ¿esto qué quiere decir en términos de la frase acá del Supremo? ¿Cómo se podría correlacionar? Dice que hacia el interior es intensamente. Hacia el interior vamos los mortales, por ejemplo, de los planetas, ¿no? En dirección al paraíso. Y hacia el exterior van más los administradores, los gobernantes, las deidades incluso. Más en ese extensivamente estamos los mortales, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué se hizo? Se me perdió ahora el intensivo y el extensivo. Era el 115.6.4. Ah, ok, pegué esto muy abajo. Pues yo entendería que esa intensidad con que mencionan que el Supremo va
digamos, abarcando su supremacía hacia el paraíso, es que abarca todo lo posible que haya por entender, por desarrollar, por evolucionar, digamos, a que abarca todo, así como ese árbol abarca hasta la más mínima expresión de la hojita, él, cuando va hacia adentro, va, no deja nada pues como sin tocar, sin experimentar. ¿En qué número es que estamos analizando? El 4. Acá ya lo puse bien, ahora sí. Una pregunta. Adelante. Hola, yo siempre he pensado, o no sé por qué tengo esa idea en mi cabeza de que, digamos que Dios, bueno, o el Padre, o no sé quién, o el Supremo debe ser, se está experimentando también en la creación, o sea, en las maticas, en los animalitos, en todo tipo de, o sea, no es que se esté experimentando, no sé si me voy a entender. Bueno, yo tengo la idea esa, yo no sé por qué yo tengo, no sé si fue que lo leí en el libro o no sé si se lo escuché a alguien o no sé por qué la tengo, y es que la creación también hace parte, digamos, dentro de ese experimento, esa adquisición de la experiencia del Supremo, también está incluyendo la forma como, no sé, como siente un árbol, un animal o, ¿no? No es posible eso, o sea, la misma también, digamos, extensión del universo, la materia, la antimateria, o sea, todo eso hace parte de esa experiencia que está adquiriendo, ¿no? ¿No es así? ¿O solamente es la experiencia que está asociada con seres humanos? Pues es que el crecimiento sí Porque es está quedando cojo. material, mental y espiritual. O sea, cuando el libro te habla de un planeta en luz y vida, no solamente es que esté en un estado espiritual avanzado, sino que también tiene que haber una perfección en lo material. Por ejemplo, tienen que la trayectoria de su estrella y de su planeta estar libre ya de obstáculos. Y tiene que haber, me imagino yo, también una estabilización del propio planeta, incluso de su geología, me imagino. O sea, no es solo lo espiritual, no es solo lo mental, es también lo material. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, la materia va a estar muy, muy organizada, de todo en luz y vida. Así como la materia en Abona está perfectamente organizada. Entonces, en ese sentido, sí es un poco lo que tú dices. O sea, sí, parte, digamos, de la experiencia también está abarcando eso, o sea, la naturaleza o incluso el mismo, no sé, universo, la Sí, expansión. por ejemplo, yo creo que nosotros tendremos un alto grado artístico en cómo serán los animales, las plantas, cómo estarán organizados para convivir cuando estemos en luz y vida. No, si ahora así como estamos y los animalitos nos dan unas lecciones impresionantes. Yo no me imagino en luz y vida, pues. Mm. Y lo otro, Andrés, cuando dices que los Micaeles, es, ¿cómo fue que dices? Se expresaba en el tiempo, tenían, ¿cómo fue que dice? O sea, Ellos eso son significa, independientes del tiempo, los ciertos independiente del creadores. tiempo, es que ellos se manejan, ellos están
o sea, pueden estar en cualquier punto de la línea del tiempo o estar no, pueden, ¿cómo sería la palabra? Ay, no sé. O Lo sea, que, lo que tienes que digamos que ellos, pensar es en tu vida cotidiana. A veces hay tareas para las cuales a ti no te alcanza el espacio. Por ejemplo, vas a escribir un poema en una servilleta, pero no te alcanzó el espacio. Ahí tienes una ajá, limitación de espacio. ajá, Pero tienes también limitaciones de tiempo. Necesitas llegar al trabajo en 10 minutos, pero no te va a alcanzar. Sí, te vas a gastar media hora. Ahí tienes una limitación de tiempo. O necesitas hacer una tarea, escribir el mismo poema, pero ujú, tienes un minuto. Y de pronto tú dices, no, yo en un minuto no soy capaz. Y tengo una limitación de tiempo. Entonces, el ajá, Micael no tiene limitación de tiempo, no lo limita el tiempo. O sea que él puede hacer cualquier tarea instantáneamente, prácticamente. Por eso, cuando él deseaba hacer un milagro, medio se descuidaba y se conmovía porque María le decía que no había vino, y medio se descuidaba y con que lo deseara un instante, estaba ya hecho. se ocurría, ¿no? Ya los seres que estaban a su disposición lo habían hecho. Pero él no puede estar haciendo ese tipo de cosas en todos los lugares, por eso él tiene que viajar de un lado a otro, porque él no es independiente del espacio, cosa que sí es la ministra divina. Ok. Ella, Y el ajustador, los ajustadores también tienen una limitación, ¿no? ellos son casi independientes del tiempo y del espacio, porque al menos del espacio, por ejemplo, ellos viajan casi de forma instantánea de un lugar a otro. Ok. Entonces son, Pues lo que dice Esther sobre cómo sería pues sí, que la evolución también de la naturaleza y de los animales tendrían que ver también con el crecimiento del Supremo. Cuando yo veo lo que nos revelan, sobre todo en las etapas de luz y vida, pues cómo es que se van manifestando estos avances. Ahí los reveladores nos hablan de el avance de la civilización como tal, del gobierno, del lenguaje, perdón, del idioma, pero en realidad no nos hablan mucho del medio ambiente, ni ni de los otros reinos, ¿sí? Entonces allí yo diría que esas manifestaciones de la materia serían como accesorios a nuestra etapa evolutiva, porque tampoco en los otros mundos, cuando describen las estancias por ejemplo, en Jerusalén o en la constelación, tampoco hablan mucho de los animales y de la naturaleza, ¿no? Dan unas puntaditas por ahí sueltas, pero no describen mucho estos aspectos. No sé qué razón haya. Ya. volviendo al tema de intensamente y extensamente, mira que aquí hay otro ejemplo muy bueno. Dice que eh, te voy a mutear un momentito, Esther, porque es que se oye el tráfico. Ay, perdón, qué pena. Se oye el avión. Dice que el, la agricultura intensiva es un método de agricultura que usa elevados esfuerzos o insumos y técnicas avanzadas de agricultura para aumentar la producción o el rendimiento final total. Pero digamos que lo hace en un terreno fijo. En contraste, la agricultura extensiva es una que trata de usar más y más tierra, que aumentar la cantidad de tierra cultivada, o sea, el área, digamos, el terreno, para aumentar de esa manera la producción. O sea, el intensivo se esfuerza por
una cantidad fija de tierra, hacerla producir muchísimo. El extensivo dice, no, pues más bien usemos más tierra. Y también hay, o sea, mira que hay muchas, o sea, esto se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, veo que dicen investigación intensiva o investigación extensiva. Por ejemplo, intensiva podría ser que un país dice, nos vamos a enfocar en la producción de petróleo y a meterle la ficha y a investigar todo lo que haya, pero solo de ese tema. Y la extensiva sería, vamos a investigar un poco, no vamos a invertir tantos recursos, ¿no? Porque, pero vamos a investigar un poco en muchos temas, en todos los temas que podamos, en biología, en ingeniería, también en extracción de petróleo, o sea, 50 temas. Y eso pues va a significar que no le puedes dar tanto dinero a cada rama, ¿no? Eso es extensivo versus intensivo. Hay muchos aprendizaje extensivo versus intensivo. Hay muchos ejemplos de esa dualidad. Mm. Como que cuando tú vas hacia adentro, entonces, con el Supremo, un poco tú yo creo que te estarías enfocando en alcanzar a Dios, ¿cierto? Ese es como el único propósito de los que vamos hacia adentro, básicamente. Pero los que van hacia afuera, pues como vienen del centro de donde está Dios, tal vez el propósito de ellos es más llegar a servir a muchos seres de pronto. Bueno, yo creo que podemos dejar ese párrafo ahí. Intensamente hacia el paraíso y la deidad. Extensamente hacia el estado ilimitado de los absolutos de lo potencial. Mm. Bueno, es también como un triángulo, ¿no? Hacia adentro va enfocándose hacia el centro, hacia el paraíso. Bueno, como de lado sería el triángulo. Me lo imagino así, así brevemente. Hacia el paraíso y aquí hacia los absolutos, en la parte de afuera. Como una especie de embudo también. Mm.
Le damos el siguiente, no, si les parece. Yo leo. Dale. Gracias. En la presente edad del universo se revela este movimiento doble en las personalidades descendentes y ascendentes del gran universo. Las personalidades creadoras supremas y todos sus asociados divinos reflejan el movimiento divergente hacia afuera del Supremo, mientras que los peregrinos ascendentes de los 7 superuniversos indican la convergente tendencia hacia adentro de la supremacía. Ujú. Ok, creo que está claro, ¿cierto? Sí, porque es como la conclusión. Creadores supremos. No se te entendió. ¿Puedes repetir, Esther? Sí, ¿quiénes son los creadores supremos? Esos son eh, Los hijos creadores, creadores y las ministras la divinas, ministra divina, las ancianas de los días, ¿no? Y los 7 espíritus rectores. rectores. Son los primeros 3 escalones de Dios el séptuple. Son los primeros 3 peldaños, digamos. Ellos son los que administran y hacen posible que el universo sea una universidad. Y por eso el Supremo los necesita, porque él no puede crecer si no hay una planta administrativa que haga funcionar la universidad. Ya, gracias. Lo sospechaba, pero quería confirmarlo. Sí. En la mitad de la escalera está el Supremo y por encima están Padre, Hijo y Espíritu. Mm, Acuérdate que el Supremo recibe como como Dios el Supremo, o sea, su aspecto personal, esa personalidad la recibe de esos 3 peldaños de arriba, de la Trinidad, mejor dicho, más exactamente. Pero como ser que crece en experiencia, o sea, el nivel del todopoderoso, de supremacía o de poder, personalidad, bueno, él no puede crecer si no le ayudan estos creadores supremos, porque no puede haber crecimiento si no hay una organización dispuesta para que crezcas. ¿Sí? Y esa disposición, ese universo como escuela, lo regulan, controlan, diseñan, mantienen, promueven los creadores supremos. Sin ellos el supremo no podría crecer. Entonces, ellos le ayudan al nivel de supremacía, o sea, de experiencia. Y la Trinidad le ayuda o le da es el nivel de ser un ser personal. Listo, sí, gracias. Bueno, voy a leer el que sigue. La deidad finita está constantemente buscando la correlación doble. Hacia adentro, hacia el paraíso y las deidades contenidas en este. Y hacia afuera, hacia la infinidad y los absolutos contenidos en esta. La poderosa erupción de la divinidad paradisíaco creadora, que se hace personalidad en los hijos creadores y se hace poder en los controladores del poder, significa el vasto movimiento de la supremacía hacia afuera, hacia los dominios de la potencialidad, mientras que la procesión interminable de las criaturas ascendentes del gran universo atestigua el poderoso movimiento de la supremacía
hacia adentro, hacia la unidad con la deidad paradisíaca. Ok. Mira que a propósito del espacio-tiempo, mientras leía, se me ocurrió que así como el absoluto no cualificado está en el espacio, ¿verdad? Y nos enseñan que el universo, bueno, tiene adentro, acá en el centro el paraíso, luego están está Bona, luego están por acá los 7 superuniversos, y luego están los niveles del espacio exterior. Y esto tiene forma como de cruz de Malta, dice el libro. Y luego este espacio cerrado, ocupado, digo, se cierra sobre sí mismo. Y acá arriba y abajo y por fuera, espacio vacío, ¿no? O sea, digamos que a gran escala esto es como visto de perfil, se ve así. Y por acá está el absoluto no cualificado. Espacio ocultado en todas las regiones del espacio, pero sobre todo en ese espacio infinito que se extiende acá, más allá de los niveles del espacio exterior. Entonces, fíjate que lo que se me ocurrió es que como el absoluto no cualificado está escondido en el espacio, y esto es infinito, o sea, realmente todo lo que hay acá, algún día los telescopios dirán, ya no hay universo, hay espacio vacío, y ya pues no vemos nada porque es que no hay ni siquiera luz ahí. Va a ser todo un descubrimiento. Y el absoluto no cualificado tiene que ver con la materia, energía, y esto tiene que ver con el paraíso bajo también, que es desde donde se controla la materia energía. Entonces ahora sí la pregunta es lo que se me ocurrió es ¿dónde está el absoluto de deidad? Entonces, si el absoluto no cualificado tiene que ver con el espacio y el absoluto de deidad tiene que ver es con la personalidad y lo espiritual, y lo personal y lo espiritual se controla desde la parte superior del paraíso, que es donde están las 3 deidades, y de la parte superior del paraíso es que nace el tiempo. Entonces el absoluto de deidad está más relacionado con el tiempo. Y si el absoluto no cualificado está contenido en el espacio infinito, el absoluto de deidad debe estar contenido en el tiempo infinito. O sea, tiene que ver más como con la eternidad dentro del espacio-tiempo, ¿no? Bueno, es una ocurrencia que tuve. O sea, el absoluto de deidad no está en un lugar, está más es mm, como en la eternidad temporal, más bien. Y eso es porque acá decía, hacia afuera, hacia los dominios de la potencialidad. Mm. Y también decía en otra parte, hacia afuera, hacia la infinidad y los absolutos contenidos en esta. Ah, bueno, hay que echarle como más cabeza luego a esa idea. Aquí habíamos puesto una nota al margen.
Es una cita, pues. No recuerdo qué tenía que ver. Veamos qué dice. La motivación de la fe hace experiencial la realización, o sea, el descubrimiento, debería ser la traducción de esa palabra, plena de la filiación del hombre con Dios. Pero la acción, la finalización de las decisiones, es esencial para el logro evolucionario de la conciencia del parentesco progresivo con la actualidad cósmica del Ser Supremo. Esto es con respecto a que hay que hacer algo para crecer. Yo ponía esta frase, y es que esta no es del libro, esa es mía. La voluntad del Padre se hace. O sea, Jesús te dijo, haced la voluntad del Padre, no dijo filosofad sobre la voluntad del Padre. No. O descubrid cuál es la voluntad del Padre, no, dijo haced. O sea que es una cuestión práctica. Decisiones. Finalización de las decisiones. También esa frase se parece un poquito ampliada a la primera frase del documento 115 que tú dijiste que era la más corta, el párrafo más corto, la cita más corta del libro Urantia. Sí, la introducción. Sí, entonces se refiere a que por fe yo puedo creer y saber que soy hija de Dios, ¿sí? Pero con el Supremo hay que hacer algo. Es como lo mismo dicho de otra manera. Ujú. Sí. Bueno. Listo. Miremos el siguiente. Los seres humanos han aprendido que a veces se puede discernir el movimiento de lo invisible mediante la observación de sus efectos sobre lo visible. Y nosotros en los universos hemos aprendido hace mucho tiempo a detectar los movimientos y tendencias de la supremacía mediante la observación de las repercusiones de dichas evoluciones en las personalidades y los esquemas del gran universo. ¿Tienes que hablar ahí? Pues el 115. autor de este documento es un mensajero poderoso, sí, Poderoso. un mensajero poderoso, o sea, un mortal que o bien previno una rebelión o fue fiel en medio de una rebelión o ayudó a mitigar la rebelión o algo así. Y entonces ese mortal fue abrazado por la Trinidad y cambió de orden. Es uno de los 3 tipos de seres abrazados por la Trinidad y cambiar de orden a un nuevo tipo de ser. O sea, escogieron un ex mortal para contarnos sobre el Supremo. Pero es un tenaz. Trinizado. En pocas palabras, el man sabe de qué habla. Sí. O la mana, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál sería? Oye, esa es una buena observación, porque uno siempre, como las órdenes están dadas al menos en español, el nombre de la orden siempre lo dan en masculino. Dicen un Melquisedec, un mensajero solitario, y eso no es. En inglés no,
O sea, puede que esté bien escrito en español, pero puede significar que esa es la orden, pero podría ser, sí. Pero ¿en qué puesto tendría que estar uno como mortal para ayudar a prevenir una rebelión o para ser leal en en una rebelión? Esa es una buena pregunta, porque ¿qué tanto puedes evitar tú algo de tal magnitud? Pero por lo menos permanecer fiel, sí. Por ejemplo, aquí los del séquito que estaban, o los mortales asociados cuando estalló la rebelión, muchos permanecieron fieles, ¿no? Y estuvieron del lado de Van, y los 40 que no se rebelaron. Mm. Puede ser también de pronto en Jerusalén, ya eran mortales ascendentes, pero de todas formas, pues allá la lucha fue intensa, ¿no? Entonces algún mérito tiene también haber permanecido allá fiel, aunque ya seas morontial de pronto, especulando. Sí, los del séquito que ya estaban aquí son mortales, porque aquí dicen mortales en términos general, no necesariamente en nuestro estado, porque nosotros siempre seremos mortales ascendentes, la orden nunca nos la van a cambiar, sino en estos casos, por ejemplo, Ujú. de trinitización. Ujú. O sea que los del séquito pudieron ser de los que trabajaron, han estado en las rebeliones que fueron fieles o evitaron. Entonces esos son los que son mensajeros poderosos. ¿Quién sabe cuántos habrá? Sí, al menos son candidatos a que la Trinidad los abrace y los convierta en mensajeros poderosos. Bueno, Como dice mi hija, metas. ¿Qué? ¿Cómo dice? Metas. ¿Y qué Ella quiere? dice, metas. ¿Queriendo decir qué? Pues ella está estudiando medicina. Entonces, Sí. cuando escucha que a alguien le dicen doctor, ella dice metas. O sea, como que es como el propósito, como el objetivo, más o menos, algo así. llegar ahí. Sí. Y escucha uno eso, pues un mensajero poderoso. Uno dice, nada, pues. No, yo estaba preguntando porque de pronto tiene una puestica por ahí. A ver qué hay que hacer. Sí, Están sí. recibiendo hojas de vida. A ver, el concurso. Pues aquí todavía está la rebelión y aquí todavía están haciendo maldades, No, no, sí. tratando de engañar mucho. Bueno, eh, creo que el siguiente párrafo ayuda a entender el anterior. Leo. Bueno, dale. O Esthercita quiere leer. No, yo estoy manejando, no puedo. No. Ah, bueno. Aunque no estamos seguros, creemos que, como reflejo finito de la deidad del paraíso, el Supremo se ocupa en una progresión eterna hacia el espacio exterior. Pero como cualificación de los tres potenciales absolutos del espacio exterior, este ser supremo está por siempre buscando la coherencia paradisiaca. Y estos movimientos duales parecen explicar la mayoría de las actividades básicas en los universos presentemente organizados. Mm. Bueno, hay que ir por partes. Primero, ¿qué reflejo finito de la deidad del paraíso?
como reflejo finito de la deidad del paraíso. Bueno, porque es como la versión de Dios para nosotros, ¿verdad? Lo que alcanzamos a comprender. En ese Pero sentido, que por mucho que comprendamos, nunca va a ser completo. sí, lo más que podemos comprender de Dios es lo que comprendamos del Supremo. Es como la proyección, la cualificación de Dios para el espacio-tiempo, como lo que sería Dios si viviese dentro del espacio-tiempo, más o menos, ¿no? Entonces, se ocupa en una progresión eterna hacia el espacio exterior. Ok, o sea, digamos que porque a Dios le interesa que se desarrolle el universo, me imagino. Entonces, Él cumple esa tarea estando aquí metido dentro del espacio-tiempo. Sí. Aunque él es una deidad de esta época y el De- espacio eterno será de otra época. ajá, sí. Sí, con seguridad lo hace en esta época y tal vez cumpla algunos otros papeles de mayor o menor importancia en las sucesivas edades futuras, ¿no? Pero por lo pronto sabemos de esta, ¿no? Pero seguramente que también tendrá algún papel aún en la era del último y en la era del absoluto. Bueno, y luego dice, pero como cualificación de los tres potenciales absolutos del espacio exterior, mira qué curioso, es que vuelve a ubicar a los potenciales absolutos en el espacio Afuera. exterior. Ujú. Sí, que yo sepa está el no cualificado, pero el de deidad, En algún momento dijimos que sospechábamos de que el de deidad también era de alguna manera no cualificado, ¿sí? Como en otro nivel, o sea, sí, todos cuando los absolutos clasificaban esos, sí, de potencial son en cierto sentido no cualificados porque son potenciales no revelados, entonces no los puedes describir con palabras, con adjetivos. hay que quedarse nomás con el título. Sí. Bueno, entonces como cualificación, es una cualificación de sus potenciales del espacio exterior. Este ser supremo está siempre buscando la coherencia paradisiaca. Entonces ahora saber qué entendemos allí por coherencia paradisiaca. Coherencia paradisiaca entiendo yo tal vez que lo que se haya revelado hasta el momento siempre se podrá vislumbrar como siendo parte de una unidad fundamental. O sea, no- la vida es un crecimiento. ¿Y en qué consiste ese crecimiento? En ir unificando, en ir generalizando, en ir viendo todos los aspectos de la vida como aspectos de una misma cosa. Entonces, cuando tú creces, siempre logras un paso más en esa generalización, en esa visión unificadora. Generalmente cuando tú aprendes algo dices, ah, ok, este fenómeno, esta ley, este conocimiento explica diversos fenómenos que estaban por separado, pero ahora están cubiertos bajo una misma óptica, como aspectos diferentes de una única cosa. En ciencia hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, por ejemplo, aprendes que todo está hecho de átomos y dices, ah, ok. Entonces la infinidad de sustancias que yo veo en la naturaleza, en realidad, aunque son muchas, se describen solo con 90 átomos a 100 átomos, básicamente, ¿sí? Eso es una unificación. Entonces, cuando tú creces por experiencia, eh, porque te enseñan algo, porque tú lo descubres, generalmente ahí hay una generalización, ¿sí? Tú tienes muchas experiencias, lees mucho la prensa, ves noticias y un día dices, todos los políticos son iguales. Eso también es una generalización. O con el hobby que tengas, no sé, si te gusta algún hobby, tocar un instrumento, un deporte, lo que sea. Cuando tú vas aprendiendo más y más, dices,
ahora veo que diferentes aspectos se pueden cubrir desde una visión unificadora y puedo hacer más eficientemente alguna tarea, alguna cosa que antes de pronto no hacía tan eficientemente. Entonces, en ese sentido, todo lo revelado eh, mediante crecimiento lo acabamos interpretando como aspectos de una misma cosa, hasta el límite máximo, en la cima de eso, que es cuando llegamos al paraíso y vemos que la materia, el espíritu y la mente son uno solo. Ujú. Me gustaría leer esta cita. Ah, si quieres, ¿ya la pusiste en el chat? La última, sí, porque cuando hablaste de unificación, mira que exactamente dice eso, ¿no? Que la eterna búsqueda es de unificación de coherencia divina, o sea que la unificación en realidad es coherencia divina. Y luego dice que el vasto universo físico se hace coherente en la isla del paraíso, el universo intelectual se hace coherente en el Dios de la mente, el otro conjunto. Y el universo espiritual es coherente en la personalidad del Dios eterno. Pero principalmente la frase nos aclara lo que tú nos tratabas de explicar, ¿no? Que coherencia es unificación. ¿Unificación de qué? Pues yo diría que de los planes del paraíso, todo lo que se puede hacer en el universo, tiene que conversar con ese plan divino, que nosotros no lo conocemos. Nosotros de pronto conocemos un poco del plan divino para nuestra ascensión, pero el resto de los planes del universo no nos lo revelan todavía. Sí. Y también es un poco recuperar la unidad del yo soy, que, Ujú. que, que no se ha perdido en el fondo, solo que en apariencia nosotros ya no lo vemos todo como una unidad, porque el yo soy se volvió diversidad para que lo pudiéramos estudiar y redescubrir lentamente, ¿no? Entonces, esa coherencia también tiene que ver con el redescubrimiento De que todo es uno. de que todo es uno. Muy bonito. Pues por lo menos es consolador. Así no comprendamos exactamente. Ya habrá momento para comprender en el camino tan largo que nos queda. Sí, el mismo libro Durantia es para muchas personas atrayente porque unifica aspectos diferentes. Por ejemplo, que mm, el creacionismo y el evolucionismo, ambos tienen parte de razón, por ejemplo. Entonces te da una perspectiva más amplia donde puedes incluir a ambos en realidad. Entonces sí, Ujú. sí, la vida fue creada, pero fue creada ah, solo poniendo una célula inicial, ese germen vital o plasma, ¿cómo es que le llaman el libro? Bueno, esa es como una especie de célula inicial que siembran en el mar y tiene el potencial para la evolución. Pues sí, es el plasma. Plasma de los portales de Plasma. vida. Ajá. Y ahí están contenidas todas las especies que podrían llegar a existir en el planeta y van a ir apareciendo debido a que ese es como un programa genético que se va a ir desarrollando a lo Ujú. largo del tiempo. Entonces ahí te integró evolucionismo y creacionismo. Sí, Pero además ahí está la ciencia de los portadores de vida, que al mismo tiempo son seres espirituales de otros niveles. En fin, te muestra a Jesús, pero al mismo tiempo te dice, pero no hay que pertenecer a una religión porque él no quiso crear una religión para estudiar su mensaje. Entonces, ese tipo de unificaciones son atractivas para la mente. qué buen ejemplo. Y ahí tú ahí avanzas un nivel en la unificación, o sea, en que tu visión de la vida esté más unificada. Ujú.
Y hay unificaciones que pueden ser muy sencillas. Ejemplo, todos los hombres son iguales. No, me refiero a que todos son iguales a los ojos de Dios. O sea, todos los seres humanos son iguales, ¿no? Y eso a muchas personas les cuesta creerlos. Piensan que hay de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. Todas esas son unificaciones. Y hay muchas cosas que no entendemos cómo poderlas unificar. Por ejemplo, el libro Durantia dice que no hay fantasmas, pero hay muchas personas que perciben estos seres o perciben algo. ¿Cómo pueden ser ambas cosas ciertas al tiempo? Debe haber alguna explicación que abarca ambas versiones y las explica, ¿sí? Eso es alcanzar coherencia. No Ujú, sabemos a veces cuál sea esa, ¿no? El mundo de los misterios es ese, la falta de coherencia que por ahora tenemos en cuanto ujú, a cómo pueden coexistir versiones aparentemente diferentes de la realidad. ujú, Y los problemas en la vida son también eso. Tú tienes un problema cuando surge una situación, un hecho que contradice tu visión de la vida, tus expectativas, tus anhelos. Eso es un problema. Es información nueva que llega, que está en oposición o en contradicción con tu teoría acerca de lo que es la vida, o lo que esperas o lo que debería ser. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? Ampliando tus marcos conceptuales, tus teorías, tus explicaciones, tus consideraciones acerca de lo que es la vida. ujú. Y eso, Permitiendo o aceptando que hay otras posibilidades, otras informaciones. sí, por eso no hay crecimiento sin eh, crisis, digamos. Esa crisis puede parecerte muy grave o muy sencilla. Puede ser una crisis elemental, un ejercicio de matemáticas que no entiendes, por ejemplo, algo muy sencillo. Sí. Por eso se llaman problemas de matemáticas, porque son un problema y crean angustia mental, así sea pequeñita temporalmente, pero una vez que te esfuerzas, resuelves la crisis y comprendes y amplías tu visión y dices, ah, ok. Andresito, así como por cultura general, ahí está la definición de plasma. Dice que el plasma de vida original de un mundo evolucionario debe contener el potencial pleno de todas las variaciones futuras de desarrollo y de todos los cambios y modificaciones evolucionarias subsiguientes. Ajá. O sea, Está todas las especies están contenidas ya mm, de ahí. todos los niveles del mundo vegetal, animal. Eso es de una sofisticación que no, No es que no no le está. cae a uno en la cabeza la definición. Imagínate, los millones de especies, todos están contenidos, programados ya El plasma original. en esa célula. E indirectamente están contenidos, yo supongo, también en el plasma reunido de todos los organismos actuales. ¿Sí? Ujú. Pero lo más extraño es que, pues no, como decir que la historia genética nuestra y de todos, de todo lo que tuvo vida en algún momento, se originó desde este plasma, contiene ese mismo potencial. Pero en realidad ya, por ejemplo, yo no podría generar una planta. Ya a mi nivel evolucionario como ser humano, ya no me puedo retroceder a producir especies de menor nivel que el mío. Entonces Ajá, eso sí, tiene implícito allí un modelo que hace que esto no suceda, ¿ya? sí. Sin Y además embargo, que, cuando hay errores genéticos
ya en la creación de seres humanos, no, uno no, pues nadie sabe por qué se dan, ¿no? Accidentes en el momento de la concepción, en el momento ya de la evolución celular, no sé. Sí, eso es impresionante. Además, porque se deben ir activando esas nuevas especies, deben ir surgiendo de forma sincronizada cuando ya hay diversas ramas, ¿no? Y de Ujú. acuerdo a las condiciones cambiantes del planeta, ¿no? O sea, no puedes dejar que surjan los mamíferos si todavía no han surgido las plantas terrestres que Que los alimentan producen el oxígeno, ¿no? De nada también. serviría que produzcas un reptil o un mamífero cuando todavía hay muy poco oxígeno. Entonces, se activan la producción de esas especies nuevas repentinas también como reacción al medio ambiente. O sea, esto es de una sofisticación, porque tienen que incluir el medio físico como un factor que haga que se disparen Ujú. esas mutaciones calculadas, pues. Es un- un programa informático, digamos, biológico asombroso, diseñado para este planeta, además, específicamente. No, no funcionaría seguramente en otro. Ok. Bueno, yo me quiero salir porque quiero hacer algo Ok. antes de dormirme. Sí, yo creo que ya está bueno por hoy. Puedes dejar ya de grabar para preguntarle a Esther dónde es que anda. Ah, vamos a hacer ya stop recording. Vamos a dejar ahí, pasamos a Al otros. recreo. Al recreo.